podemos dar inicio al webinar del día de hoy. Por favor, si ya podemos dar inicio. Muchas gracias. Muy buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio virtual. Un atento y cálido saludo desde la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La grabación de este webinar estará disponible para visualizarlo nuevamente en el canal de YouTube y de Facebook IPGH Ecuador. Este y todos los webinars son gratuitos, sin embargo, quienes deseen obtener un certificado por su asistencia a este evento tienen un costo de $5. Para el efecto dejaremos las instrucciones en el chat para que ustedes puedan obtenerlo. El webinar del día de hoy es presentado en coordinación con la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. El tema es metodología para la generación de mapas de vulnerabilidad y multirriesgo agropecuario por inundación, sequía y helada a nivel de subsector. El objetivo principal del presente webinar será presentar los mapas del riesgo agropecuario por inundación, sequía y helada generados por el MAG para el Ecuador continental como insumo para la evaluación y gestión del riesgo agroclimático. Como expositora de este interesante tema nos acompaña Lilian Mayla Chiguano. Breve resumen de la expositora. Ella es ingeniera agropecuaria, máster en tecnología agroambiental, con experiencia en modelamiento de cultivos, SIG, teledetección, riesgos naturales, agrobiodiversidad. Actualmente es analista de la gestión de información agrometeorológica y de riesgos naturales del mar, responsable del modelamiento de cultivos y la generación y elaboración de mapas de riesgos y naturales del sector agropecuario. Sin más, de momento le damos la más cordial bienvenida a Lilian a este espacio de difusión virtual. Bienvenida. Adelante, por favor, Lilian. Muchas gracias, María José. Gracias por la presentación y gracias por la asistencia a todas las personas que se encuentran en este momento. En este momento voy a proceder a compartir. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación y en modo presentación? En este momento se observa únicamente el PowerPoint. En este momento vemos la presentación, Lilian. Permítame un momento, por favor. Permítame que quise regresar al inicio, pero ya, perfecto. Perfecto. El día de hoy vamos a exponer acerca de la metodología para la elaboración de los mapas de riesgo agroclimático. Se ha elaborado mapas de riesgo agroclimático para las amenazas de inundación, sequía y helada en el sector agropecuario, en sus diferentes subsectores que a continuación se procederá a explicar. El objetivo de estos mapas es generar mapas de multirriesgo y riesgo agroclimático a nivel parroquial, cantonal y provincial, de los subsectores agrícola, pastoril, forestal, avícola y porcícola y del sector agropecuario en general, ante las amenazas de inundación, sequía y helada del Ecuador continental, que incluyen y convergen información de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Cabe recalcar que estos mapas representan el riesgo agroclimático histórico en función de las amenazas de inundación, sequía y heladas observadas en el pasado. No se refleja los posibles cambios que pueda haber en niveles de amenaza y riesgo y que puedan generarse a futuro debido a la evolución del cambio climático.
La metodología para la construcción de estos mapas es la construcción de subíndices compuestos de amenaza, exposición y vulnerabilidad, que son componentes del riesgo, y los índices de riesgo multisectorial y multirriesgo. El área de estudio se ha elaborado para Ecuador continental. El método es mediante la construcción de indicadores compuestos a través de la construcción de indicadores simples. Los insumos que se utilizan para estos mapas es geoinformación agropecuaria y la información socioeconómica. Antes de pasar al tema, tenemos que tener claro los conceptos de riesgo, amenaza, exposición y vulnerabilidad. Es así que nosotros, ¿qué entendemos por amenaza? Es la posible ocurrencia de un evento o tendencia física natural o inducida por el ser humano. La exposición, en cambio, son los lugares o entornos, en nuestro caso del sector agropecuario, serían los cultivos donde se encuentran, donde se expone la parte del sector agropecuario y que pueden verse afectados por estas amenazas. La vulnerabilidad, por otra parte, es la propensión o predisposición de estos elementos expuestos a ser afectados. En sí, el conjunto de estos componentes nos va a dar el riesgo, que es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento adverso. Debemos tener claro también que si uno de estos componentes, ya sea la amenaza, la exposición o la vulnerabilidad, no se encuentra afectado, no vamos a tener, por ende, no vamos a tener riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un área de cultivo donde no tengo una amenaza de inundación, sequía o helada, que es el motivo de análisis, no voy a tener por ende el riesgo. O el otro ejemplo, si yo tengo un área donde es un área que se predispone a ser inundable o tiene problemas de sequía o tiene problemas de helada, pero si yo no tengo mi cultivo, tampoco voy a tener por ende un riesgo. También podemos ver aquí que la vulnerabilidad, por su parte, está compuesta de dos subíndices, en este caso la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Es así que el modelo de análisis para la construcción de estos mapas se basa justamente por la integración de estos subíndices, amenaza, exposición y vulnerabilidad, que nos va a dar el riesgo. Y a su vez nosotros calculamos a raíz de este riesgo, vamos a calcular los multirriesgos. Aquí tenemos un flujograma donde nos puede resumir toda la información que se tiene acerca de estos mapas. En total son 17 mapas a nivel parroquial, cantonal y provincial. Y cada uno de estos tenemos para la parte de amenaza, exposición, vulnerabilidad, riesgo. En las diferentes amenazas, como tenemos inundación, sequía y helada, por los subsectores agrícola, pastoril, forestal, avícola y porcícola, y para el sector agropecuario. Aquí nosotros podemos ir viendo, tenemos por ejemplo la amenaza y el subsector, tendríamos el riesgo agrícola por inundación, al igual que tendríamos para exposición, vulnerabilidad y amenaza. Ejemplo, vulnerabilidad agrícola por inundación. Así vamos a tener para cada uno de los subsectores y para cada una de las amenazas. La integración de estos riesgos por cada uno de los subsectores, nosotros lo hemos denominado el riesgo agropecuario. Por la amenaza de inundación. De igual manera, para sequía, el riesgo agropecuario por sequía, y para helada, el riesgo agropecuario por helada. El multirriesgo lo hemos llamado así, un multirriesgo, cuando dos o más amenazas se ven involucradas. Entonces, para la obtención de estos mapas de multirriesgo, en el caso agrícola tenemos 3 amenazas que han sido evaluadas, como es la inundación, sequía y helada, en el caso pastoril de igual manera, y en el caso forestal por inundación y sequía.
También al final se ha generado un mapa de multirriesgo por multiamenazas, que es el multirriesgo agropecuario. Este ha sido elaborado a raíz de la información que se generó de los riesgos agropecuarios por inundación, sequía y helada. Vamos ahora a ver cada uno de los componentes del riesgo, cómo estos fueron calculados para la obtención al final del riesgo agrícola, agropecuario, pastoril, forestal, avícola y porcícola. Los ejemplos que a continuación les voy a dar es para enfocarnos en el riesgo por inundación del subsector agrícola. De igual manera, se fueron calculando para los otros subsectores. Entonces, tenemos la amenaza que se calculó, se construyó esta amenaza en función de las superficies y niveles de amenaza, susceptibilidad que se identificaron dentro de cada subsector en la parroquia. Por ejemplo, aquí nosotros podemos divisar una parroquia. Todo lo que nosotros vemos en tonalidades de azul e incluso el gris, todos estos polígonos son del subsector agrícola. Entonces, lo que hicimos para la amenaza es, tenemos el subsector agrícola y lo combinamos con las amenazas de inundación. En este ejemplo. Así, las amenazas de inundación la tenemos clasificado en 3 niveles, amenaza alta, media y baja, y también otra categoría que es sin amenaza. Aquí podemos ver áreas agrícolas que tenemos mayor amenaza, otra amenaza media, la amenaza baja, y aquí tenemos sin amenazas. Lo que hicimos para nosotros calcular, porque todo este análisis se hizo a nivel parroquial y buscar unos subíndices por cada una de los componentes del riesgo, como la amenaza, exposición y vulnerabilidad, lo que se hizo para obtener así un solo índice para toda esta parroquia y así para las demás parroquias es asignar unos pesos. Aquí tenemos, por ejemplo, para la parte de inundación, sequía y helada, que se iban otorgando pesos en función de sus niveles. Y así, con estos pesos y en función de su superficie, se calculó un subíndice para la amenaza. Podemos ver aquí un ejemplo de la amenaza por inundación del subsector agrícola a nivel parroquial, donde, como les mencioné, se utiliza como variables el uso y cobertura agrícola, la superficie de las amenazas e inundaciones y la parte de las unidades administrativas, en este caso de la parroquia. El análisis, como se había mencionado, es el promedio ponderado por superficie del nivel de amenaza, y una vez que tenemos estos promedios ponderados, vamos a tener un rango que puede ser, en este caso de la amenaza, puede ir de 1 a 4, pero vamos a tener diferentes rangos, diferentes unidades de medida, tanto para la exposición como para la vulnerabilidad. Es así que para el cálculo al final del riesgo, lo que se hizo es una normalización de todos los valores obtenidos, donde se tenía la información del cultivo en sí. Por eso aquí en el mapa podemos, por ejemplo, observar estos colores grisáceos que nos dice sin amenaza, o estos otros, estas parroquias tramadas que nos dice no aplicable. ¿A qué se refiere esto? La parte de sin amenaza, nosotros le hemos otorgado este nombre a todas las parroquias donde el subsector agrícola no se encuentra con la amenaza. Puede ser que dentro de esta parroquia sí tengamos algún nivel de amenaza y también tengamos el cultivo en sí, pero estos dos, al ser el cruce, no se cruzan como tal. Entonces, esto le hemos llamado sin amenaza porque el sector como tal, el sector agrícola, no se ve influenciado por esta amenaza. Y los tramados son para todas las parroquias donde hay la ausencia del subsector. En este caso, en estas parroquias podemos ver que hay ausencia del sector agrícola. Para la exposición,
De igual manera, al igual que se hizo para la amenaza, tenemos aquí el ejemplo de la misma parroquia. Pero en el caso de la exposición, lo que nosotros queremos saber es solamente dónde se encuentra el cultivo como tal cruzado con la amenaza. En este caso, si podemos darnos cuenta, aquí ya no hemos analizado la parte de sin amenaza, solo nos interesa el cultivo que se encuentra expuesto a algún tipo de amenaza. Y así nosotros hemos calculado el subíndice de exposición. Cabe recalcar que quisimos darle un peso adicional en este cálculo de la exposición, no solo tomar la superficie del cultivo como tal, sino también otorgarle un peso en función del nivel de amenaza que se presentaba en cada una de las áreas del cultivo. Aquí tenemos los pesos que se otorgó para este cálculo. Aquí podemos ver un ejemplo de la exposición por inundación del subsector agrícola a nivel parroquial y como variables, de igual manera, tomamos uso y cobertura agrícola, superficie de amenaza a inundaciones. El análisis se hizo mediante la suma ponderada de las superficies agrícolas con algún nivel de amenaza, de acuerdo al cuadro que se presentó en la diapositiva anterior. Y después de esto, lo que se hizo es un porcentaje de la superficie ponderada agrícola respecto a la parroquia y la normalización posterior de estos valores. Para el cálculo del subíndice de vulnerabilidad, aquí se identificaron indicadores, tanto para el componente, el subíndice de sensibilidad como de capacidad adaptativa. Este fue un proceso largo en el cual primero nosotros definimos la zona de estudio en sí. Como vimos en la parte de la exposición, nosotros nos concentrábamos donde espacialmente podíamos hacerlo, nos concentrábamos solamente donde se tiene el cultivo afectado por algún nivel de amenaza. Luego se hizo una selección de indicadores donde al principio se evaluaron muchos indicadores, pero cada uno de estos se fue filtrando para obtener así en total 9 indicadores. En este caso, sistemas productivos y número de animales va a depender. Sistemas productivos vamos a utilizar para ciertos subsectores que ya vamos a ver adelante y el número de animales para los otros subsectores. Se hizo un procesamiento de estos datos. Como tal, no teníamos nosotros estos indicadores de dónde sacar. Por ejemplo, la pobreza rural nosotros la obtuvimos del NBI y de la pobreza por consumo. Se hizo un indicador que al final nosotros obtuvimos la pobreza rural. Muchos de estos datos que se obtuvieron vienen los insumos del censo del INEC del 2010. Otro indicador que tenemos, por ejemplo, el nivel de instrucción del sector agropecuario que sea mayores o igual a 18 años, el promedio de miembros por hogar, el porcentaje de celulares por hogar, la tasa de asociatividad. Acá tenemos las variables de la unidad productiva, la parte de conflicto de usos, sistemas productivos, la parte de asociatividad, crédito y el número de animales. Entonces, aquí nosotros vamos a tener estos indicadores que pertenecen a la parte de sensibilidad y estos otros indicadores que pertenecen a la parte de capacidad adaptativa. A estos, una vez que obtuvimos como tal el valor de los indicadores, hicimos un análisis de datos de valores atípicos de cada uno de estos indicadores para cada análisis que hacíamos. En total, estos análisis fueron alrededor de 10 análisis porque teníamos la vulnerabilidad, por ejemplo, por inundación del sector agrícola, del sector pastoril, del sector forestal, del sector avícola, porcícola y así. Seguíamos después la vulnerabilidad por sequía del sector agrícola, del sector pastoril, del sector forestal y por último la vulnerabilidad por helada del sector agrícola y del sector pastoril.
Una vez que se tuvo ya este análisis de valores atípicos, se hizo una normalización, porque nosotros aquí en cada uno de estos indicadores tenemos de igual manera diferentes unidades. Ya puede ser en dólares, puede ser en número de personas, puede ser en índices como tal. Entonces, para ello se hizo una normalización de estos datos por cada uno de los indicadores. Una vez que teníamos ya esta normalización, lo que hicimos es un análisis de componentes principales para que a partir de este análisis estadístico, nosotros podamos obtener un peso. Este peso que se calculó para cada uno de los indicadores se multiplicó luego por la normalización que teníamos anteriormente y luego se calculó los subíndices de sensibilidad y capacidad adaptativa. Por último, para obtener el subíndice de vulnerabilidad, lo que se procedió a hacer es que de la información que se calculó de sensibilidad y capacidad adaptativa, se hizo una división de los subíndices de sensibilidad para los subíndices de capacidad adaptativa. En esta diapositiva tenemos un ejemplo para inundación de los pesos que se obtuvieron a partir del análisis de componentes, a partir de del análisis de factor de ejes principales. La vulnerabilidad, tenemos aquí el mapa de vulnerabilidad, un ejemplo donde tenemos los indicadores de sensibilidad, como les expliqué, de conflicto de uso, pobreza rural, sistemas productivos y los de capacidad adaptativa, accesibilidad a centros económicos importantes, asociatividad, celulares por hogar, crédito, miembros por hogar y nivel de instrucción. Lo que se hizo es la agregación de estos indicadores, la ponderación por el análisis de factores de ejes principales, el cálculo de los subíndices de sensibilidad y capacidad adaptativa y la división de estos para obtener la vulnerabilidad. Una vez que se obtuvo este valor del subíndice de vulnerabilidad, también se procedió a hacer una normalización de estos datos. Una vez que nosotros obtuvimos la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, todos estos valores normalizados, se procedió a realizar el cálculo del riesgo, de acuerdo a la fórmula que se presentó al inicio, que es el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y por la exposición. Aquí tenemos un ejemplo para el riesgo de inundación del sector agrícola a nivel parroquial, donde tenemos, así se presentan los mapas de amenaza, exposición y vulnerabilidad, pero el análisis como tal es la multiplicación de estos subíndices. Utilizamos obviamente el subíndice de amenaza, de exposición y de vulnerabilidad, y una vez que se obtiene el resultado, ¿cómo es que se obtiene de esta multiplicación? El riesgo, y de igual manera este índice como tal fue normalizado y como se obtuvieron valores de 0 a 1. Todas las normalizaciones que se realizaron fue para obtener en un rango de 0 a 1. Y con estos valores normalizados, tanto los mapas que vimos anteriormente de amenaza, de exposición, de vulnerabilidad, de riesgo y los mapas posteriores, se hizo una clasificación mediante intervalos geométricos para nosotros poder clasificar y dejar en 5 niveles, desde muy bajo hasta muy alto, considerando también la parte de sin amenazas y no aplicables de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte como es el riesgo por inundación del sector pastoril, el forestal, como se presenta, el avícola, el porcícola. Entonces,
Nosotros así vamos calculando también, no les he puesto los ejemplos del riesgo por sequía para el subsector agrícola, pastoril y forestal, y el riesgo por helada del subsector agrícola y pastoril. Una vez que tenemos este cálculo, también quisimos presentar un cálculo para el riesgo como el riesgo del sector agropecuario. Entonces, ¿cómo calculábamos el riesgo del sector agropecuario? Tenemos aquí un mapa a nivel parroquial, donde las variables para el cálculo para la obtención de este mapa es utilizar lo que nosotros ya habíamos calculado: el riesgo por inundación agrícola, el riesgo por inundación pastoril, el riesgo por inundación forestal, el riesgo por inundación avícola y el riesgo por inundación porcícola. Todos estos nosotros utilizábamos esos valores normalizados que se calcularon, y para el cálculo de este riesgo agropecuario fue el promedio de los índices de riesgo a nivel de subsector, y se ponderó en función de la superficie de la parroquia de cada subsector. Y también posterior, para la clasificación, una normalización de mínimos y máximos a escala de 0 a 1. Tanto los mapas de amenaza, vulnerabilidad, exposición y de riesgo presentados anteriormente, todos estos análisis se los hicieron a nivel parroquial. Para el nivel cantonal y el nivel provincial, lo que se hizo fue un cálculo promedio cantonal y provincial de los valores parroquiales ponderados en función de la superficie de la parroquia y la normalización de estos valores obtenidos. Debemos tener en claro que tanto para cantonal y provincial no es todo este proceso que se realizó, como se explicó, por ejemplo, para la vulnerabilidad, de tener indicadores para cada una de las parroquias. No, el cálculo cantonal y provincial fue a partir de los valores de subíndices e índices ya obtenidos a nivel de la parroquia. Por otro lado, tenemos el cálculo de multirriesgo en cada uno de los subsectores. Aquí tenemos un ejemplo para el subsector agrícola, donde nosotros lo que utilizamos como tal sería el riesgo por inundación. Todos estos van a ser para el subsector agrícola, así que tendríamos el riesgo por inundación, por sequía y por helada. Para la obtención de este mapa, lo que se hizo es de estos índices de riesgo fue la suma del índice de riesgo por inundación, sequía y helada del subsector agrícola, y posteriormente la normalización de estos valores. Aquí tenemos cómo sale el mapa a nivel cantonal y a nivel provincial. Finalmente, tenemos el mapa de multirriesgo a nivel del sector agropecuario como tal. Como se indicó a inicio, se calculó a partir de los índices de riesgo por inundación, por sequía y por helada del sector agropecuario. Y el análisis fue la suma de estos índices por inundación, sequía y helada del sector agropecuario, y posteriormente la normalización de los valores obtenidos. Acá también podemos observar el mapa a nivel cantonal y el mapa a nivel provincial. Estos mapas ya se encuentran disponibles en el geoportal del agroecuatoriano. Aquí tenemos el enlace donde podemos observar, permítanme. Bueno, quería copiarles el link. En el geoportal del agroecuatoriano nosotros tenemos diferente información, como es la cobertura, estimaciones, suelo, zonificación, y casi al final nosotros vamos a encontrar el apartado de riesgos agroclimáticos. Aquí solamente ustedes van a poder divisar 7 de los 17 mapas a nivel parroquial.
Es solo para que ustedes lo puedan visualizar aquí en el visor geográfico. Si nosotros damos clic derecho en cada uno de estos, podemos irnos a metadata y en el metadata nos va a llevar a este link. Si nosotros damos clic en cualquiera de estos mapas, nos va a llevar al mismo link de los metadatos. Aquí ustedes lo que pueden descargarse es tanto los en formato shapefile de los mapas en formato de PDF, tenemos tablas de leyenda y también tenemos la memoria técnica de cómo se realizaron estos mapas. También nosotros podemos regresar al Geoportal y tenemos otra visualización de estos mapas, que es los mapas interactivos que se encuentran acá. Nosotros al dar clic en este apartado, nos lleva a la parte de riesgos agroclimáticos. Esto es para una visualización interactiva de los mapas, donde nosotros podemos observar aquí. Por defecto, vamos a visualizar el mapa de amenaza por inundación del subsector agrícola. Nosotros podemos ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros deseemos ver y vamos a ir visualizando tanto a nivel parroquial, cantonal y provincial. Aquí un ejemplo que les he puesto es del multirriesgo por multiamenaza del sector agropecuario. Aquí en índices, ¿qué podemos seleccionar? Podemos seleccionar tanto la amenaza, la exposición, vulnerabilidad, riesgo y multirriesgo. En amenaza vamos a encontrarnos con la amenaza por inundación, sequía, helada y multiamenaza. En el sector vamos a encontrar el subsector agrícola, pastoril, forestal, avícola, porcícola y el sector agropecuario. Nosotros podemos igual, si nos interesa, tenemos interés por alguna provincia en específico, podemos filtrar en este apartado o algún cantón en específico o a su vez en una parroquia. También nosotros en esta parte podemos visualizar y seleccionar la provincia, cantón o parroquia de interés. Las estadísticas que ustedes ven acá es, por ejemplo, aquí tenemos del multirriesgo por multiamenaza del sector agropecuario. Tenemos este mapa y nos contabiliza cuántas provincias se encuentran en el nivel muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. De igual manera, para el cantón, cuántos cantones y las parroquias. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta y si desean que se les envíe los enlaces donde se encuentran disponibles estos mapas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, estimada Lilian, por este interesante tema que ha sido expuesto en esta mañana. Interesante lo que resalta los indicadores e índices que se utilizaron para la generación de los mapas que se han construido a partir de un análisis geoespacial y estadístico de geoinformación biofísica y socioeconómica a nivel parroquial. Quiero invitarle al público que nos está acompañando en esta mañana a formularle preguntas a la expositora. También pueden levantar la mano y hacerlo directamente levantando el micrófono, abriendo el micrófono y dirigiéndose a la expositora. En este momento nos están escribiendo algunos mensajes a través del chat, felicitándole a la expositora por la interesante explicación de gestión del riesgo. Dice que lamentablemente tuvo que asistir a otra reunión, pero que estuvo muy interesante y que le felicita a la expositora. Los links, quieren los links que nos ha facilitado el día de hoy en la presentación Lilian. Están solicitando esos links. Hay una inquietud, dice, una consulta para realizar la transferencia a nombre de quién está. Ah, no, esa es otra pregunta que tiene que ver con el certificado. Sí, continúan las felicitaciones para Lilian por este excelente trabajo y exposición. Adelante, Brian, por favor, levante su micrófono y le buenos días con escuchamos. todos.
Primero, agradeciéndole a la ponente, estuvo muy interesante la charla, en verdad es algo que es necesario para muchos aspectos. Lo que quería consultarle es tal vez sobre la información que tenemos disponible los profesionales, como por ejemplo son los metadatos que nos indicaba ella. La mayoría creo que se encuentra en una escala de 1,25,000 a nivel nacional. Tal vez como ella está ya involucrada en el medio, conozca o sepa si se dispone información adicional a una escala mayor, tal vez 1,10,000, 1,000 fuera ideal, pero entendería que por temas de costos es prácticamente inviable. Pero de ser el caso, tal vez si la ponente nos puede ayudar con un poquito de información adicional o cuál es el nivel máximo de detalle al que podemos llegar con los metadatos que nos ofrece el, bueno, el gobierno básicamente, me gustaría saberlo, pero bueno, muchísimas gracias. En verdad estuvo muy buena la ponencia y le agradezco mucho a la ponente todo lo que nos explicó. Muchas gracias, Brian. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, la mayoría de la información que se dispone es una escala de 1,25,000. Al momento no disponemos de una escala mayor, pero se está trabajando. Tal vez a futuro podamos ya contar con una escala mayor. Muchas gracias. Adelante, Diego Morocho. Te escuchamos. Muy buenos días. Primeramente, a felicitarle a Lilian por la exposición. Y tengo una consultita. Cuando hacen la suma ponderada para obtener el mapa final de riesgo, cuando sumamos en este caso, la vulnerabilidad, la amenaza y la exposición, todos estos productos, bueno, digamos, estos subproductos están realizados en una misma escala de trabajo o tienen diferente escala y con la normalización que realizan, es decir, todos los dejan a una misma escala. Eso quisiera saber cómo lo hicieron. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Diego. Es una importante pregunta. Sí, bueno, como se utilizó y como tú dices, se ha utilizado diferentes escalas. Lo que aquí nosotros llevamos es a nivel parroquial. Por ejemplo, nosotros como utilizamos geoinformación y también información socioeconómica, como proviene, por ejemplo, del INEC, en este caso teníamos índices o indicadores a nivel de parroquia, en el caso de los indicadores de INEC. Y en la parte de geoinformación, nosotros estos tratamos de llevarlos y dejar un solo producto a nivel de la parroquia. Sí, de acuerdo igual a las escalas que nosotros utilizamos con toda la información, no podemos hacerlo más local que la parte de la parroquia. Y sí, una vez que nosotros tenemos esta información a nivel parroquial, ahí es donde ya se procede a hacer la normalización y solamente de las parroquias donde se encuentra esta información como tal. Por ejemplo, les comentaba que también hay muchas parroquias que tenemos categorizadas como no aplica y sin amenaza, y estas parroquias no se tomaron en cuenta para la normalización. Estas se las extrajo. Por ejemplo, te digo, en la parte del subsector agrícola por inundación, de los 1,034 parroquias que tenemos a nivel continental, teníamos solo con información 762. Estas 762 parroquias, su valor es el que fue normalizado y a raíz de eso se realizaron los demás cálculos. Gracias. No sé, Diego, si fue contestada su inquietud. Sí, muchas gracias. Más bien, claro, como lo escalaron a nivel parroquial, pero por ejemplo, digamos que la amenaza ustedes la tuvieron o la catalogaron con una escala de 1,25,000 y cuando fueron determinando, por decir, la vulnerabilidad, un ejemplo, no, tomaron información del INEC, escala 1,5000. Entonces, más bien esa era mi pregunta, ¿cómo interrelacionaron la información si la una fue, por decirle, 1,25,000 y la otra fue tal vez 1,5000?
Sí, como te digo, como teníamos estas diferentes escalas, lo que se hizo es tener un valor en sí parroquial, calcular estos valores parroquiales. Si por un lado la amenaza teníamos a 25,000, nosotros calculábamos un valor general para la parroquia y obteníamos un subíndice para esta parroquia. Por otro lado, la parte de vulnerabilidad, al tener diferentes tipos de indicadores, de igual manera sacábamos los indicadores por cada una de las parroquias, igual obteníamos un subíndice para esa parroquia. Entonces ahí es donde nosotros lo que fueron los subíndices, fueron calculados posteriormente para la obtención del riesgo. No sé si tal vez, si contesté tu pregunta, Diego. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Adelante, Lucía Lupercio. Buenos días. Muchas gracias por crear estos espacios y por darnos a conocer, y felicitaciones por toda la información que se está generando. Me parece que es muy importante para el desarrollo del país. Sin embargo, la verdad sí me cuestiona un poquito el tema de que los datos con los que se está trabajando, está claro que la calidad de los resultados depende de la calidad de los datos de entrada, ¿cierto? Entonces, las fechas con las que se está trabajando, estamos hablando que tenemos un censo en el Ecuador del 2010 y son los datos oficiales, son los que tenemos que utilizar, pero estamos en el 2023, o sea, es hace más de 10 años, ¿cierto? Por una parte. Luego, mirando los metadatos en el geoportal, la cobertura, me corrige si no es así, es del 2015. Entonces, en ese sentido, yo pregunto, bueno, el tema de los cultivos, no sé de qué año es, sería la primera pregunta. Y luego, si es que se está pensando desde el ente que corresponda, ¿no? En una actualización de esta información, porque el trabajo me parece como geoprocesos y como lo que se ha hecho está bien, ¿cierto? Pero, pues los datos de entrada no nos da una confiabilidad para decir que estos mapas podemos utilizarlos ya para tomas de decisiones en la práctica. Entonces, es un pensamiento en voz alta y es también una pregunta, ¿cómo se piensa mitigar este tema de la actualización de la información para poder tomar decisiones más acertadas? Muchas gracias, Lucía, y gracias por tu pregunta. Se me estaba escapando justamente realizar estas aclaraciones. Es muy cierto lo que nos dice Lucía. Los insumos que nosotros tenemos están parcialmente desactualizados. Nos ha dicho, por ejemplo, tenemos información del censo 2010. Efectivamente, y la pregunta que nos hacías acerca de los cultivos es una información que se toma de cobertura y uso de la tierra que se realizó en 2009-2015. Efectivamente están estos procesos desactualizados y justamente es el siguiente paso que nosotros tenemos. Estamos esperando ya los resultados del último censo que se realizó del INEC y también a la par, como parte del ministerio, también se quiere actualizar la parte de la cobertura y uso del suelo. Entonces, una vez que nosotros tengamos estos procesos, inmediatamente procederemos a realizar la actualización de esta información. Muchas gracias, muchas gracias. Quizás, si me permiten una palabrita más, quizás ir pensando desde los diferentes ministerios en el uso de la información disponible que hay, como imágenes satelitales que ya están cada vez mejorando la resolución espacial, que quizás nos podrían dar un acercamiento o nos permita contrastar con estos resultados. Claro, eso sí es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Lucía, por la inquietud expresada en esta mañana. Abril Montijo en el chat dice, buen día, ¿podría explicar un poco más acerca de la estimación del peso para los indicadores en la sección del análisis de la vulnerabilidad? Antes de que Lilian nos conteste esta inquietud, quiero comentarle al público que nos está siguiendo que los links que han solicitado referente a los mapas y a la metodología justamente del MAC ya han colocado en el chat para que ustedes puedan copiarlo y puedan ir abriendo estos links. Adelante, Lilian.
Perfecto. Sí, para la parte de la ponderación y de hecho el cálculo de los pesos en el análisis de vulnerabilidad, lo que se hizo es justamente la parte de un análisis estadístico de ejes principales en donde nosotros analizábamos cada uno de los indicadores de cada uno de estos tipos, ya sea inundación por cada uno de los subsectores, sequía por cada uno de los subsectores, helada por cada uno de los subsectores. Este análisis lo que nos permitía era establecer estos pesos. Justamente, no sé, me decía el nombre de la persona, no recuerdo quién nos facilitó, porque podríamos ayudarte con una metodología más detallada de este cálculo, como se lo realizó, porque esto, por ejemplo, una vez que se hizo el análisis de datos atípicos, se procedió en el software de SPSS para el análisis de ejes principales. Dentro de este análisis de ejes principales, lo que se obtenía, tenemos ahí un dato de una matriz de estructura donde nos daba la diferente información de varianza. Esta varianza, a su vez, fue calculada por su porcentaje y este porcentaje, como se iba obteniendo para cada uno de los indicadores. Una vez que se obtenía estos indicadores, se calculaba, se obtenía un peso por cada uno de estos, tanto para los indicadores de sensibilidad como para los indicadores de capacidad adaptativa. Y una vez que se obtenía ya estos pesos fueron multiplicados por el valor inicial normalizado de los indicadores, y de ahí, como teníamos ya indicadores tanto de sensibilidad como de capacidad adaptativa, estos se sumaron entre cada uno de estos subíndices, y el cálculo de cada uno de estos subíndices fue determinado para el cálculo de la vulnerabilidad. Muchas gracias, Lilian. Abril Montijo es quien realizó la consulta. No sé si hay alguna otra pregunta más por parte del público. Parece que la mayor parte de las inquietudes ya han sido contestadas, y de igual manera los links que nos han solicitado los hemos ido colocando aquí en el chat. De personal del MAG ha ido colocando los links que justamente nos permiten acceder a esta información. Abril Montijo dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, parece que no hay ninguna otra inquietud. Entonces, bueno, estimada Lilian, a nombre de quienes conformamos la sección público, y te agradecemos por esta valiosísima, y como la Comisión de Cartografía por proponer estos temas interesantes que nos permiten difundir que se está realizando en el Ecuador, sobre todo en relación a gestión del riesgo. Finalmente, y no por ello menos importante, también queremos agradecer al público que nos ha acompañado en esta mañana de hoy. Antes de despedirnos, Lilian, ¿quiere comentarle algo al público? ¿Quiere indicar alguna cosa adicional? Muchas gracias, María José. Más bien agradecerles a ustedes por el espacio, la apertura que se da a toda esta información, agradecer al público por el interés que se tiene en todos estos temas, y invitarles a que visiten nuestro geoportal, también el CIPA del Agroecuatoriano, donde se encuentra diversa información. Eso nada más, y que todos tengan un buen día. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias nuevamente al público. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizaremos durante este 2023. Nuestra página web es www.ipgh.gov.es. Antes de despedirnos, queremos pedirle al público que por favor encienda sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla con el público que nos ha acompañado en esta mañana y con la expositora. Entonces, mientras todos van encendiendo sus cámaras, también invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales.
Por favor, si desde la sala de control podemos desanclarle, quitar el anclaje con la imagen de Lilian. Vamos a poner en vista general a todos. Galería. Listo. Listo, muchísimas gracias. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Una excelente mañana para todas y todos. Gracias por asistir el día de hoy. Muchas gracias, Lilian, nuevamente. Muchas gracias a todos.